parte del pensamiento del movimiento de los trabajadores en la independencia se recogió, por ejemplo, el sentimiento de la nación que expone Morelos, parte de esa desesperanza, de esa situación de los trabajadores mexicanos de ese tiempo. Claro, en efecto, hubo muchas huelgas antes de la independencia, en plena época de la colonia. El desarrollo de la minería fue tan grande que exigió en muchas ocasiones a los trabajadores, a los mineros, parar las labores porque se tenían entonces jornadas verdaderamente brutales. Ahora, hay que decir que México, más que las demandas laborales en 1810, lo que demandaba eran las libertades básicas, porque un país sin libertades difícilmente podía avanzar hacia las demandas laborales. México tenía condiciones verdaderamente de semiesclavitud, de semiservidumbre. ¿Por qué decimos semi? Porque las leyes eran muy débiles, porque las libertades eran muy débiles. Recuerden ustedes que se hizo famoso aquel principio español de que las leyes eran para cumplirse aunque no se acataran. Es decir, hagamos caso al mandato aunque no se acate ya en su momento. Recordemos que las haciendas en México se van a formar bajo un régimen de propiedad donde estaba limitado que los españoles se apoderaran de las tierras. Sin embargo, la encomienda, cuando se lleva a cabo, es sobre la base de un abuso a la superioridad que tenía no solo armamentista y a través de la religión, sino sobre todo porque los españoles venían de una civilización sumamente vieja y con bastante más experiencia en el campo de la lucha de clases. Los españoles no solo dominan con las armas y con la religión, sino también con la diplomacia. La división que logran del poblado mexicano es básicamente sobre la base de la diplomacia, es decir, sobre la base del engaño, algo que rápidamente se aprendió por los políticos en aquel tiempo y que yo digo que prevalece bastante todavía en nuestros días. Pero entonces son primero las libertades básicas, la conquista más importante, el que México se pudiera convertir en una nación independiente era una de las grandes demandas. El que junto con la independencia se pudieran tener libertades era otra de las grandes demandas. El que pudiera haber, no se cuestionaba la propiedad ni mucho menos, se creía que la propiedad era parte de la sociedad de aquel tiempo. Lo que sin embargo sí se cuestionaba era el impuesto, la alcabala, las formas, digamos, impositivas en que se grababa a los pequeños propietarios. Y en el caso del trabajo, lo que se buscaba era un trabajo humano. Todavía no se planteaba la reducción de la jornada, a pesar de las jornadas extenuantes. Entonces, digamos, estas serían las primeras libertades, y eso, digamos, explica en buena medida que sean más los artesanos y comerciantes los que acompañen a las filas tanto de Miguel Hidalgo como de Morelos, digamos, quienes mayor apoyo popular tuvieron en las luchas de independencia, ¿no? Bueno, quiero hacer un breve espacio para agradecer a Caro, a Pato y a Jaguar, que son las especialistas en radio por internet, que son de Radio AMLO, quienes están haciéndonos el favor de hacer esta transmisión en vivo. Pueden comunicarse con nosotros a través de @rudosSME, @rudosradioamlo, o bien directamente al 55352731. Y también se encuentra con nosotros el amigo bombero Peregrino, que como ustedes saben, él tuvo la experiencia de encabezar una lucha ya en el siglo XXI por el contrato colectivo de trabajo de los bomberos. Y bueno, pues estando yo queriendo informarme más de lo que íbamos a hablar hoy, me topé con un libro de Jacinto Buitrón, que fue un personaje de la historia obrera de México, que escribió un libro que se llama Orígenes e Historia del Movimiento Obrero en México. Y ahí narra una anécdota de una huelga que hubo de mineros en Real del Monte, y él dice que pues en esa huelga se pedía no aumento salarial, sino que se les respetara como
un bono extra que les daban por la extracción del mineral que se llamaba partido. Y bueno, lo que me llamó la atención de esto es que estuvieron a punto de matar pues al multimillonario concesionario de la mina, de Terreros, que tenía propiedades en varias partes. Estuvieron a punto de colgarlo, y quien los alentó a que hicieran esa protesta fue un sacerdote, porque todo el mundo tiene al cura Hidalgo como el sacerdote que encabezó la independencia, y así fue, y después Morelos le siguió en su batalla, pero ya había otros sacerdotes que estaban, por decirlo así, de revoltosos, ¿no? En verdad, el clero, desde la conquista de la Nueva España, el clero progresista jugó un papel fundamental. El papel de Fray Bartolomé de las Casas, de Fray Bernardino de Sahagún, de Gante, el cura que ayudó tanto el estado de Michoacán, ahora se me escapa su nombre, creando hospitales, creando escuelas, creando centros de producción. Vasco de Quiroga. Vasco de Quiroga, que hizo una obra muy, muy importante. En el caso de Bartolomé de las Casas, su lucha fue en la cabeza misma del imperio, porque se reconociera como seres humanos a los indígenas, y esto fue un debate histórico de primera importancia. En el caso de Fray Bernardino de Sahagún, hace una investigación de la situación en que vivía la sociedad indígena en su época, y son aportes decisivos. Muchos lo consideran el padre de la arqueología y de la antropología en México, a Fray Bernardino de Sahagún. Y la defensa que hicieron de los indígenas fue importante. Sin embargo, hay que decir algo que también es notable. En el caso mexicano, durante los tres siglos de colonia, nunca se consideró las religiones previas religiones que debieran respetarse. Siempre se consideraron, incluso por Fray Bernardino de Sahagún y por Fray Bartolomé de las Casas, la gente más avanzada de su época, religiones como obra del diablo, y por lo tanto se tenían que extirpar. Esto es un fanatismo, una intolerancia que conoce la humanidad en la época en que América es descubierta, que significa un enorme retroceso, porque en la época de los españoles, en el año 710, cuando los árabes entran a España a conquistar, y van a durar casi 8 siglos, los árabes conquistadores jamás destruyen la iglesia, las culturas, la religión previa que encuentran en España. Las van a respetar, las religiones, no solo la católica, también la judía y otras, y van a convivir. Entonces, el grado de tolerancia que había de parte de las culturas árabes era mucho mayor que la que va a conocerse en el mundo, justamente en el Renacimiento. El Renacimiento es un momento en el mundo muy importante, porque a la vez que va a dar paso a lo nuevo, muchas cosas viejas del medioevo van a prevalecer, y esta es una de ellas, la intolerancia contra cualquier otro tipo de religión. Su antecedente son las famosas cruzadas, donde intentan destruir todo tipo de religión que no sea la propia, y ven en otras religiones obra del demonio para justificar sus acciones. Este es un profundo error. Esto es parte de las taras que van a trasladar los españoles a América, y que va a pervivir mucho tiempo esa intolerancia que, digamos, hoy todavía se expresa en casos como el Cardenal de Guadalajara y otros, que son verdaderamente patéticas sus expresiones. Pero vean ustedes cómo el clero va a tener tanto la gente más destacada como también el alto clero, la jerarquía del clero, mucha gente muy atrasada. Digamos que la principal oposición que habría para la independencia en México, dentro de México, va a ser la iglesia. La iglesia va a ser, por cierto, y por mala suerte para nosotros, la única intocada durante las luchas de independencia. Ella va a preservar todos sus privilegios, a diferencia de la corona, a diferencia de muchos que sí vieron trastocados sus intereses. La iglesia no, al contrario, la iglesia incluso se vuelve la protectora de los grandes intereses de las gentes más ricas de aquel tiempo. Sí. Podríamos decir, Óscar, un poco en síntesis,
Evidentemente la participación del pueblo, principalmente artesanos, comerciantes, en el periodo independentista, en su papel podríamos un poco sintetizarlo, era de manera individual, no organizada, porque todavía no florecía el movimiento de los trabajadores en otra dimensión, como les conocemos a finales del siglo XIX. Sin embargo, su aportación a la construcción de armamentos fue fundamental, porque estos, no olvidemos que el ejército insurgente carecía del armamento, y lo que llegaron a construir era por las manos de los artesanos fundamentalmente. Pero entre 1810 y 1821, que es cuando se culmina el proceso de independencia, queda claro, bueno, que todavía el mundo del trabajo, como lo conocemos a finales del siglo XIX, pues era muy distinto. Claro. Pero entre 1821 y 1860 se da una serie de transformaciones en nuestro país, ni más ni menos que tenemos la mitad de nuestro territorio que se perdió, o no lo robaron, más bien los americanos. Se da la guerra de reforma, se da la invasión francesa, se da una serie de acontecimientos, incluso, si no mal recuerdo, son 11 ocasiones que se relige Santa Anna, o lo relige en Santa Anna el clero principalmente. En ese periodo, de 1800 a 1850, la iglesia efectivamente jugó un papel fundamental, porque era la que tenía y controlaba la educación en México. Y una de las cuestiones que inculcaba a los trabajadores es que no tenían que pensar más allá de la obediencia. La obediencia a quien los dominaba y la obediencia a Dios, porque si no eran castigados. Entonces eso, desde mi punto de vista, desmovilizaba mucho el movimiento de los trabajadores. Pero ¿qué aconteció entre 1821 y 1850? ¿Qué nos puedes comentar? Desde luego son periodos riquísimos en la historia de nuestro país, pero me gustaría, antes, si ustedes estuvieran de acuerdo, comentar el personaje de Iturbide, hoy tan debatido. Hay dos revistas que se han dedicado, Nexos y Letras Libres, a reivindicar la figura de Iturbide, diciendo que no era tan malo, que además él fue el que llevó a cabo la consumación de la independencia, y por otro lado aseveran que Hidalgo tampoco era tan bueno, había cometido errores. Entonces ahora está de moda por ciertos intelectuales relativizar el papel, lo mismo que hace, digamos, en otro tono Televisa, al decir, digamos, con melodramas, que el lado humano de los personajes deja ver lo bueno y lo malo de una manera, de cierto modo, ramplona, que tiende a relativizar los valores que representan el pueblo y los trabajadores a través de desaparecerlos como personaje. Esto es muy importante. Cuando uno lee la literatura de estos días sobre la historia, lo primero que advierte es que ni el pueblo ni los trabajadores aparecen por ningún lado. Pareciera un duelo de feroces individualidades, de feroces mentalidades de uno y otro, donde los intereses del pueblo, de la mayoría, no surgen por ningún lado. Y entonces así de pronto se analiza, y lo que ha consagrado este gobierno como el libro más importante de la historia, el de Luis González y González, llega al extremo de sintetizar la historia de México a través de las individualidades de los personajes de la historia, y ahí, por supuesto, nunca va a caber ni el pueblo ni los trabajadores. En el caso de Iturbide, es importante advertir lo siguiente: tanto España como las colonias van a vivir una degradación de sus costumbres, de su